Muy buenas tardes. Vamos a mirar los intervalos de confianza y prueba de hipótesis para el cociente de varianza de dos poblaciones normalmente distribuidas. En primer lugar, vamos a mirar los intervalos de confianza para el cociente de varianzas de dos poblaciones normalmente distribuidas y simplemente, como dice la palabra cociente o razón de varianzas o división entre dos varianzas, entonces lo que vamos a analizar es la varianza de la una población, sigma 1 al cuadrado, y la varianza de la otra población, sigma 2 al cuadrado. Si este cociente es igual a 1, entonces las dos varianzas son iguales, porque si una división para que dé 1, pues obviamente el numerador y el denominador deben ser los mismos. Si son diferentes, o sea, ya no va a dar 1, sino que va a dar menor que 1 o mayor que 1, entonces las varianzas van a ser diferentes. O la una mayor que la otra, o viceversa, o al contrario. Pero en este caso solamente nos interesará a nosotros saber si las varianzas son iguales o si son diferentes. Entonces solamente vamos a probar esas dos hipótesis, digamos, las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes. Y en primer lugar lo vamos a hacer entonces mediante un intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza pues es A por S2 al cuadrado sobre S1 al cuadrado, B por S2 al cuadrado sobre S1 al cuadrado. En algunos softwares vendrá al revés, S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado y S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Entonces, las respuestas van a ser un poco diferentes, pero se van a llegar a las mismas conclusiones. El valor de A y el valor de B son valores de Fisher, son dos valores de la distribución de Fisher. En este caso, pues va a ser un valor pequeño, digamos, de Fisher. El primer valor que vamos a encontrar para el intervalo de confianza en la tabla de la distribución de Fisher y este sería el otro valor. En forma simbólica y gráfica la podemos observar más abajo. Estos valores de A y B son los siguientes. El valor de A pues es un valor que queda con un área alfa medios, y los grados de libertad de la distribución, en este caso grados de libertad del numerador es n1 menos 1 y grados de libertad del denominador son n2 menos 2. Entonces si yo busco, mire la nomenclatura aquí, si yo busco el alfa medios, una tabla que diga alfa medios, o en el software pongo esta área, aquí en este caso, pequeña, a la izquierda de F1, de un valor primero de F1 con N1 grados de N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador, pues cuando yo lo hago en la tabla, cuando lo voy a buscar en la tabla, como este valor va a ser pequeño, no va a haber la tabla, ¿sí? Entonces lo que hago es el complemento de este valor que va a ser 1 menos alfa medios y invierto los grados de libertad. Y a eso le calculo el recíproco, o sea, 1 sobre ese valor que me da la tabla. Para el valor de B, en este caso, pues el área de aquí hacia atrás es 1 menos alfa medios. Y entonces esas áreas son valores grandes. Y las tablas que trabaja, pues el libro de Jorge Canavo son al 90%, al 95% y al 99%. Y en ejemplos colocaremos pues que por lo menos se pueda buscar ese valor en las tablas. Si no existe la tabla para esos grados de libertad, para esas áreas, perdón, incluso para los grados de libertad, porque a veces esos grados de libertad no se los encuentra, pues nos toca en software, sino hacer mucha aproximación en este caso. Entonces, esos valores de A y B son valores de las tablas de Fisher, y esa es la nomenclatura, miren. En este caso el F1 es con un área alfa medios y grados de libertad en 1 menos 1, N2 menos 2, y el F2, pues en este caso es con un área 1 menos alfa medios, N1 menos 1 en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Vamos a la tabla y buscamos estos valores, pues y los reemplazamos aquí en el intervalo de confianza, en la fórmula, en los valores de A y B, minúsculas en este caso. Bueno, para interpretar el intervalo de confianza, vamos a mirar si las varianzas son iguales, entonces si en ese intervalo de confianza calculado está el 1, entonces vamos a decir que las varianzas son iguales.
¿sí? Y si las varianzas son iguales, pues las desviaciones estándar también van a ser iguales. Y si no, ese intervalo de confianza no incluye el 1, entonces vamos a decir que las varianzas son diferentes, ¿sí? Entonces, si el intervalo de confianza no contiene al 1, entonces las varianzas son diferentes. Bueno, y eso es lo que nos va a interesar de ahora en adelante, ¿no? Saber si son varianzas iguales o varianzas diferentes. Bueno, vamos a mirar la prueba de hipótesis para el cociente de dos varianzas de dos poblaciones normalmente distribuidas. Pues las hipótesis van a ser, en este caso, hipótesis nula, las varianzas son iguales. Esa sería la primera hipótesis que está formulada de esta manera, porque dice que el cociente de las dos varianzas da 1, y entonces pues significará que sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, de lo contrario pues no va a dar 1, ¿sí? Una división 5 sobre 5 da 1, 10 sobre 10 da 1, o sea que el numerador debe ser igual al denominador para que me dé 1, de lo contrario ya es diferente de 1. Y la hipótesis alterna, en este caso la he notado como H1, como vienen en algunos textos, H0 y H1. Hipótesis alterna es la misma, la HA es igual. Va a ser que son diferentes o es mayor o es menor. Pero nos interesará simplemente saber si las varianzas son diferentes o si las varianzas son iguales. Bueno, eh, otra forma de escribir esto sería pasar este sigma 2 que está dividiendo acá, en este caso sigma 2 al cuadrado está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Y lo mismo en la otra fracción, entonces las hipótesis quedarían de esta manera. ¿Sí? Si ese sigma 2 al cuadrado pasa a multiplicar al 1, pues queda que sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, o sea, las varianzas son iguales. Y la otra sería la hipótesis alterna, que sigma 1 al cuadrado es diferente a sigma 2 al cuadrado o menor o mayor. Entonces, esas son las nomenclaturas que vamos a utilizar ahora, de ahora en adelante, pero simplemente para saber si las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes. Y de pronto no nos va a interesar si la una es menor que la otra o al contrario, no nos va a interesar mucho esa parte. Aunque pues también se puede probar esa situación, ¿no? La distribución que se va a utilizar aquí es la distribución de Fisher, con n1 menos 1 grados de libertad en el numerador y n2 menos 1 grados de libertad en el denominador, o sea, esta simbología. El paso 3 pues va a ser determinar el nivel de significancia y los valores críticos. Entonces, como vamos a decir, pues vamos a hacer énfasis solamente a la hipótesis alterna con diferente, entonces va a ser una prueba a dos colas. Eh, pero también es posible realizar una prueba unilateral con menor o una prueba unilateral con mayor, ¿sí? Si necesito comparar si la una es mayor que la otra y al contrario. Bueno, aquí en este paso pues se determina nuevamente mis zonas de rechazo de H0, zonas de aceptación de H0 y se calculan los valores críticos, que es el manejo de la tabla en este punto. O el software, pues no, StatGraphic o SPSS u otro software que se pueda calcular estos valores de las distribuciones. La estadística de prueba, pues en este caso es la más sencilla que hemos estudiado hasta el momento. Simplemente es S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Ese es el FC calculado, o sea, la estadística de prueba. Coger la varianza de la una muestra con la varianza de la otra muestra y dividirlas. Y esa sería la estadística de prueba. Y en el paso 5, pues es ubicar este valor en la gráfica del paso 3 y mirar dónde cae, en zona de aceptación o en zona de rechazo de H0. Y de ahí irnos al paso 1 y, y mirar cuál queda y cuál se elimina, ¿sí? O va a quedar H0 o HA. Una de las dos debe quedar ahí en ese caso. Bueno, ese sería el paso quinto. El software nuevamente utiliza la regla de comparar
el p-valor con el nivel de significancia. O sea, y la regla es si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Y si p-valor es mayor que alfa, pues no se rechaza H0. Esas serían las dos reglas, pues que suficiente con esta, la otra se calcula automáticamente, digamos. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Y en este caso, el ejemplo es el siguiente. Dice, en un estudio sobre comparación de ingresos promedios mensuales de las familias de estrato 1 de la ciudad de Pasto y los ingresos promedios mensuales de las familias de estrato 1 de la ciudad de Popayán, se consideraron muestras aleatorias de ambas ciudades y los resultados se muestran en la siguiente tabla. ¿Sí? Dice que estos son los ingresos mensuales familiares y que estos ingresos están en millones, ¿sí? En millones. Y aquí están los datos para la muestra de Pasto y para la muestra de Popayán. O sea que esta primera familia tiene ingresos mensuales de 2.500.000. Esta otra familia por acá tiene ingresos mensuales de 3.100.000. ¿Sí? Así hay que leer esos valores, pero para los cálculos solamente no hay necesidad de transformarlos, sino trabajar con estos valores, pero saber que los resultados son en millones. Bueno, dice con una confianza del 90%, pruebe si las varianzas de los ingresos promedios mensuales de las familias de estrato 1 de ambas ciudades son iguales. O sea, me está diciendo que analice si las varianzas poblacionales en este caso son iguales o en este caso pues son diferentes, ¿no? La otra hipótesis. Bueno, y eso lo vamos a hacer mediante un intervalo de confianza y mediante una prueba de hipótesis. Bueno, aquí está el resumen de la información. Adicional, pues los valores que me proporcionan la muestra, ¿sí? La muestra en Pasto y la muestra en Popayán. Y aquí decimos que sigma 1, o sea, la desviación estándar de los salarios mensuales familiares, pues en Pasto es desconocida y lo mismo para los de Popayán. Pero vamos a analizar si esta elevada al cuadrado, esta varianza de esos salarios, de esos ingresos son ingresos mensuales, no son salarios sino ingresos aquí, ingresos, de esos ingresos mensuales, esa varianza en Pasto es igual o diferente a la de Popayán. Entonces, el nivel de confianza es el 90%, nivel de significancia el 10%, 0,9 y 0,10. Entonces vamos a hacer mediante un intervalo de confianza. Entonces, mediante el intervalo de confianza, pues aquí tenemos la gráfica, nos dicen al 90% de confianza, áreas iguales también vamos a suponer a los extremos, entonces 0,10, que es lo que faltaría aquí, lo dividimos en dos, entonces quedaría 0,05 y 0,05. En la tabla de la distribución de Fisher necesitamos grados de libertad, entonces los grados de libertad del numerador serán n1 menos 1, 16 menos 1, 15. Grados de libertad del denominador, n2 menos 1, 10 menos 1, 9. Y entonces tendríamos 15 para el numerador y 9 para el denominador. Y hay que buscar este valor en la tabla. Aquí en el texto pues ya los escribo los valores, pero sí hay que verificarlos. Y aquí está el procedimiento, cómo se buscan, ¿sí? Y cómo se calculan. Entonces, la nomenclatura para este primer valor F1, este que es desconocido, que debemos encontrar en la tabla, entonces la nomenclatura es un valor de Fisher F1 con área 0,05 hacia la izquierda, mire esa área que barre, 0,05, con 15 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador. Pero como no hay una tabla que diga 0,05, sino que hay una tabla del 90, del 95 y del 99, entonces me voy a ir por el complemento de este valor, ¿sí? 0,05, el complemento es 0,95. Y entonces lo que hago es, para calcular este valor, que lo llame el valor A, y el valor B, que va a ir en la fórmula, entonces para calcular el valor de A, pues encontramos 1 sobre el área complementaria a 0,05, y aquí cambiamos los grados de libertad, ¿sí? Grados de libertad del numerador 9
y grados de libertad del denominador 15. O sea, se cambiaron, miren, anteriormente eran 15 y 9, y para cuando yo calculo el recíproco, nuevamente es 9 y 15. Y este valor buscado en la tabla, pues me da en este caso 2,58. Y 1 sobre 2,58, pues me da en este caso 0,3665 aproximadamente. 0,3865. Y para buscar este valor en la tabla, pues nos vamos a la distribución de Fisher y lo buscamos con 9 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador. Entonces lo podemos verificar aquí. Eh, Tabla del 0,95, mire, área antes, o sea, el área para calcular en este caso es 0,95, 9 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador. ¿Sí? Aquí estaríamos con 15 grados de libertad en el denominador, en el denominador, ¿sí? Y acá arriba, mire, grados de libertad en el numerador, 9. Y entonces el valor es 2,5876, me dio en este caso 3. Y acá en el texto pues está ese valor, 2,5876 aproximadamente. Hago la división y eso me da 0,38. Y este valor B, pues no hay como dificultad de encontrarlo porque la tabla de 0,95 sí la encuentro. Y entonces aquí en este caso el F de 0,95, 15, 9, 15 en el numerador y 9 en el denominador, pues me va a dar 3,0061. Y eso se buscaría de esta manera. La tabla de Fisher, 0,95, 15, ahora me dicen 15 en el numerador, entonces 15 en el numerador está acá abajo, miren, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal si hubiera sido 14 grados en el numerador? No lo va a encontrar, entonces me toca aproximarme al 15 también en este caso, ¿sí? Y si no, irme al software, porque en la tabla ya son muy incompletas. Y en este caso 9 en el denominador. 9 en el denominador. Estos son grados de libertad del denominador y acá arriba están grados de libertad del numerador. Eso no hay que olvidarse. Y entonces el valor es 3,0061, que es el que lo había encontrado pues acá en el documento. Bueno, encontrando esos valores, estos valores que al inicio no los tenía, pero ya los encontré con procedimiento, el valor de A y el valor de B, pues simplemente con la información de la muestra que tengo, con la información de las muestras en este caso, del S1 y el S2 de las muestras, que los tengo en el primer cuadrito, aquí miren S1, 0,9427 y S2, 1,1729. Información de esas muestras de cada población. Pues calculo el intervalo de confianza. Entonces reemplazo a 0,3865, S2 1,7822 al cuadrado, 0,9827 al cuadrado, y acá el B 3,0061, que son los valores que encontré en las tablas según la gráfica, ¿sí? Son los valores, y acá la división 1,7922 al cuadrado sobre 0,9427. Haciendo todos estos cálculos de aquí y estos cálculos de acá, pues me dan un valor de 1,3969. Y acá 10,8659. Eso es calculado de esta manera, S2 al cuadrado sobre S1 al cuadrado. Y S2 al cuadrado sobre S1 al cuadrado también acá. Pero si esto se invierte, pues esto se va a cambiar también, ¿sí? Se va a cambiar de orden y se van a cambiar estos valores. 1 sobre 1,3969, pues me va a dar un valor pequeño. Y 1 sobre 10,81, un valor más pequeño todavía. Entonces, este valor irá, al hacer esa división, pues, al hacer transformación de estos cocientes, pues irán al revés nada más, ¿sí? Pero bueno, eso no es como muy importante, ¿no? Lo importante es que si en este intervalo que tengo acá, si en este intervalo que tengo acá, está contenido el 1 o no está contenido el 1, porque estamos analizando para el cociente de varianzas. Si está contenido el 1, entonces concluimos que las varianzas son iguales. Pero si no está metido el 1 ahí en este caso, las varianzas son
diferentes. Entonces, el intervalo va de 1,39 a 10,86. O sea que el 1 quedó por fuera, o sea, el 1 estará antes del 1,39, obviamente estará fuera de ese intervalo por acá, ¿sí? Estará el 1. Entonces, este intervalo no contiene el 1. Por lo tanto, concluimos que las varianzas son diferentes. O sea que la respuesta sería: las varianzas entre los salarios mensuales de las familias de estrato 1 son diferentes para la ciudad de Pasto y para la ciudad de Popayán. Esta sería la respuesta en este caso. No basta con decir solamente las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes, sino mirar el contexto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que describir muy bien cuál es la respuesta. Y esta es la respuesta, es decir, que las varianzas entre los salarios mensuales de las familias de estrato 1, de los ingresos, ¿no? Estoy confundiendo salarios con ingresos, que las varianzas entre los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 son diferentes entre ambas ciudades, o sea, entre la ciudad de Pasto y la ciudad de Popayán. Bueno, y ahora sí, mediante la prueba de hipótesis, entonces, planteamos las hipótesis. Aquí, en este caso, si sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, pues dice que las varianzas son iguales, ¿no? En general. Y si sigma 1 al cuadrado es diferente a sigma 2 al cuadrado, pues las varianzas son diferentes. Pero en el contexto dice que las varianzas entre los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 son iguales para las ciudades de Pasto y Popayán. Y acá dirán que las varianzas entre los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 son diferentes para ambas ciudades en este caso, pues Pasto y Popayán. Bueno, vamos a mirar entonces si las varianzas son iguales o son diferentes. Utilizamos la distribución de Fisher. Mire, para el cociente de varianzas, entonces lo que hay que grabar de ahora en adelante es para el cociente de varianzas o comparación de desviaciones estándar, también se debería exactamente lo mismo. O comparación de varianzas entre dos poblaciones normalmente distribuidas, hay que utilizar la distribución de Fisher, ¿sí? La distribución de Fisher. Y tener en cuenta los grados de libertad del numerador. 16 menos 1 en este caso, 15. Y los grados de libertad del denominador, 10 menos 1, 9. Aquí, el nivel de confianza, pues en el paso 3, 90%, nivel de significancia, 10%. Y la gráfica, pues quedará como la misma, porque como la hipótesis alterna tiene el signo diferente, pues me genera dos colas. Y el nivel de confianza va aquí en el medio, 0,90, y barre, deja los extremos áreas iguales de 0,05 y 0,05. O sea que los valores pues van a ser la misma explicación de la anterior de los intervalos de confianza, porque tiene dos colas, ¿sí? Esta prueba tiene dos colas, pues coincide con los intervalos de confianza, entonces van a ser los mismos valores. El F1 0,3865 y el F2 3,061. Esos son los valores críticos en este caso. Las zonas de aceptación pues quedará aquí en el correspondiente al nivel de confianza. Y estas áreas a los extremos pues hacen el nivel de significancia, o sea que corresponden a las zonas de rechazo de H0 y zonas de rechazo de H0. Y el paso 4, pues en este caso será dividir la varianza de la una muestra sobre la varianza de la otra muestra. Y en este caso, pues es S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado, 0,9427 al cuadrado sobre 1,7922 al cuadrado. Y eso me da aproximadamente 0,2767. Y si ese valor lo ubicamos en el paso 3, 0,2767, lo ubicamos acá, pues aquí está 0, aquí está 0,38, acá está 3, pues el 0,27 quedará como aquí, en esta parte, después de 0, ¿sí? Digamos aquí en esta parte, acá en esta zona de rechazo de H0. O sea que si vamos al paso 1, rechazamos H0, ¿sí? Podríamos decir, eliminamos esta H0, y la que me queda es HA. En este caso, las varianzas entre los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 son diferentes para las ciudades de Pasto y Popayán. Y esa sería pues la conclusión de este ejemplo. Borremos
Hacemos eso. Bueno, y eso sería pues todo, ¿no? Entonces aquí está la respuesta. Y la salida de StatGraphic, pues aquí miren la comparación de desviaciones estándar, dice StatGraphic, no dice cociente de varianza, sino que compara las desviaciones estándar. Y en este caso, mire que compara sigma 1 es igual a sigma 2. Ya no sigma 1 al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado, sino desviaciones estándar. Sigma 1 igual a sigma 2, la hipótesis nula. Y para la hipótesis alterna, sigma 1 diferente a sigma 2. El FC, pues la estadística de prueba 0.2766 me dio. Y el p-valor de 0,027. Y este valor es menor a 0,05. ¿Sí? Es menor a 0,05. Por lo tanto, en este caso, se rechaza H0. Y si se rechaza H0, pues queda HA. Y HA dice que las varianzas son diferentes. Bueno, entonces vamos a revisar. En concluido este valor, pues en este caso vamos a hacerlo en StatGraphic, ¿sí? En StatGraphic. Entonces aquí tengo la información en StatGraphic y vamos a mirar cómo se hace, y eso pues no nos vamos a demorar ni mucho, lo que nos demoraríamos en digitar los datos o pasarlos de la hoja electrónica acá, que sería control C, control V, y pasar estas variables, ¿sí? Los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 en Pasto y los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 en Popayán. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa comparación de desviaciones estándar, ¿no? Dice aquí el software. Comparación de varianzas, exactamente es lo mismo. Entonces, comparar dos muestras y muestras independientes. Este es el camino, porque estamos en este caso con muestras independientes. Y si vamos a hacer con muestras pareadas, pues será otro tema que nos tocaría pasar por acá, ¿sí? Para comparar dos muestras pareadas, dos muestras relacionadas. Eso vendrá pues más adelante en otro tema. Por ahora es comparación de dos muestras independientes. Y entonces en la muestra 1 hemos tomado de la población 1 que es Pasto y la muestra 2 que sería de la población 2 que es Popayán. Y aceptar. Y aquí hay un comando que dice comparaciones de desviaciones estándar, o sea que le damos clic aquí. Si acaso queremos desactivamos las otras y no las dejamos, pero lo que nos vamos a centrar aquí en comparación de desviaciones estándar, le damos aceptar y aquí me dice, miren, en esta parte, en esta ventana de acá me dice comparación de desviaciones estándar, doble clic y aquí en este caso pues me dice el intervalo de confianza para el intervalo de confianza para el cociente de estas varianzas, mire que me dio 0,07, 0,86, diferente al que habíamos calculado en el intervalo de confianza, pero no hay problema aquí, nos da la misma respuesta, porque 0,07 y 0,86 no contiene al 1, ¿sí? Tampoco contiene al 1. Entonces las varianzas son diferentes. Y en este caso, mire, aquí está sigma 1 es igual a sigma 2, la hipótesis nula. Comparación también de desviaciones estándar. Sigma 1 es diferente a sigma 2. El FC 0.27, que nos dio en la prueba de hipótesis. Y el p-valor 0,027, ¿sí? El alfa, pues si lo consideramos al 5%, pues este valor es menor que 0,05. ¿Sí? Y si es al 10%, con mucha razón, pues 0,02 es menor a 0,10. ¿Sí? Por lo tanto, se rechaza H0. Siguiendo la norma, dice si p-valor, este valor de aquí, es menor al alfa, pues se rechaza H0. Y en este caso ocurre al 5% y al 10%. Bueno, y entonces eso sería todo de este tema. Muchas gracias.